El desafío de 1888 para nosotros. Voy a tener una oración antes de leer. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias. Señor, ahora que nos disponemos a leer este último capítulo de este libro interesante, pedimos que tu Espíritu Santo sea que hable por nosotros, que nos dirija, que todo lo que digamos sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que podamos reflexionar y poner en práctica este grande desafío que tenemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Puede resultarnos fácil 100 años más tarde condenar a nuestros antecesores espirituales por no aceptar gozosamente el reanimador mensaje de Cristo, nuestra justicia, que les presentaron Jones y Waggoner en el Congreso de Minneapolis. Los opositores al mensaje objetaron que Waggoner y Jones no presentaron nada nuevo. Técnicamente, estaban en lo cierto al afirmar que los adventistas del séptimo día ya lo conocían y que poseían la justicia de Cristo por medio de su gracia. Muchos también habían enseñado estas verdades salvadoras a otros. En teoría, cada miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día, desde sus comienzos, ha aceptado y creído en la salvación por la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Como cristianos evangélicos, los adventistas de 1888 no encontraban más dificultades que nosotros hoy en día en suscribir mentalmente esta verdad fundamental de la salvación. Nosotros, al igual que ellos, la aceptamos de corazón, por lo menos en teoría. La dificultad no radica en la captación intelectual y en la aceptación de la justificación por la fe. Vamos a ver entonces dónde es que radica. Esto es poco menos que axiomático entre los adventistas del séptimo día. Más bien consiste en la dificultad de nutrir y mantener viva esta experiencia en el pensar y actuar diarios. A. W. Spalding, en su libro Origin and History of Seventh-day Adventist, apropiadamente observa: es fácil de profesar, pero evasivo en su aplicación. Al igual que Simón de Betania, todos los asistentes al Congreso de Minneapolis veían a Jesús como su amigo. Al igual que Simón, disfrutaban de la compañía de sus seguidores. Pero la salvación no surge de una amistad casual con Jesús. No brota como resultado de disfrutar de su compañía social. Simón disfrutó ambas, pero ninguna le garantizó la justicia de Cristo y el don de la salvación. Triste. La palabra relación es manoseada a menudo en las conversaciones de hoy día. Se la utiliza también en el área de la religión, sugiriendo una conexión salvadora con Dios. Pero la relación no es una panacea, una persona o una organización, o casi cualquier cosa para el caso. Mantiene una relación en cierta forma con cualquier cosa o persona. Desde la década de 1920, los Estados Unidos han mantenido una relación, ya sea buena o mala, con la Unión de las Repúblicas Socialistas y Soviéticas. En forma similar, los tres viajeros que vieron al infortunado hombre que había sido asaltado y golpeado en el camino a Jericó
eso lo vemos en Lucas 10, 25 al 37, mantuvieron una relación con él. Así que la palabra relación no es adecuada para describir la conexión salvadora de una persona con Dios. Una relación con Dios por sí sola no garantiza la salvación. Satanás mismo mantiene una relación con Dios. La salvación resulta solo de una relación de amistad o de profundo compañerismo con Dios. Fue solo la relación de amistad del samaritano hacia el viajero sufriente lo que salvó a este último de la muerte. Y el compañerismo es más que la compañía física. Esta no necesariamente describe intereses o experiencias similares con simpatía o compañerismo profundo. Al hermano mayor de la parábola, aún estando en su casa y haciendo lo que su padre quería que hiciese, le faltaba el interés del padre y la honda preocupación por su hermano menor. No compartía la naturaleza del padre, sus metas, sus gustos, sus esperanzas, sus propósitos y sus añoranzas. En las más profundas realidades de la vida, el hermano mayor no tenía nada en común con su padre. No disfrutaba del compañerismo, aunque ambos vivían bajo el mismo techo. Desde que el hermano menor se fue de la casa hacia un país lejano en busca de la esquiva felicidad, el padre había estado orando incesantemente para que volviera en sí, según lo dice Lucas 15, 17, y decidiera retornar al hogar. El compañerismo consiste en unidad de mente, no en la mera cercanía física. Después vamos a comentar el capítulo. Voy a seguir leyendo un poquito más. María, la hermana de Marta y de Lázaro, y la contraparte de Simón en la fiesta de Betania, mantenía con Jesús una relación diferente a la de Simón. Para Simón, Jesús era un amigo admirado cuya compañía social disfrutaba. Para María, Jesús era más que un amigo. Para ella, Él era el humilde y sufriente Mesías, predicho por los profetas, que había venido no a librar a su nación del yugo romano, sino a libertar a cada individuo de la esclavitud personal del pecado. Jesús había hecho justamente eso por ella, luego que ella lo había aceptado como su Salvador personal. Jesús había sanado la relación rota de María con su Padre Celestial. La había restaurado a un compañerismo íntimo y amante con él, y le había enseñado a desear y disfrutar su compañía. Para María, Jesús era el amado, el camino, la verdad y la vida, en quien se centraba su amor, su devoción y sus afectos. Ella sabía que le había perdonado sus pecados y que la había hecho una nueva persona y un miembro de su propia familia celestial. Qué hermoso. Esta, esta historia de esta mujer, de María, yo creo que siempre conmueve nuestros corazones, porque ese amor con que ella hizo lo que hizo y se entregó talmente, completamente a Cristo, creo que esa es la experiencia que debemos haber cada persona, cada uno, cada individuo. Debería tener esa experiencia espiritual divina con Cristo Jesús, no meramente, solamente como un compañerismo y punto, sino un compañerismo íntimo y amante con Jesús. Porque lo único que nos va a, a mostrar, a nosotros quién es Dios
y cómo es Dios. Es esta experiencia dependiendo cómo la tengamos con Cristo. Porque ahí vimos cómo Simón, Simón disfrutaba, ¿no?, de la compañía de Jesús, pero él no había alcanzado a tener esa relación íntima como María la llegó a tener con Jesús. No, no se entregó completamente y cabalmente como deberíamos hacerlo todos nosotros. Y pienso que también esta experiencia de, de Simón fue la experiencia de muchos de estas personas de los delegados que asistieron al Congreso, que no simplemente profesaban una religión fría, una religión sin relación íntima, una religión mm, vacía, sin amor, y entonces por eso no reconocieron el mensaje, aunque si ya ellos en realidad conocían el mensaje. Pero ¿cómo es posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que estas personas, ellos ya conocían el mensaje porque no era un mensaje nuevo para ellos? Pero ¿cómo es posible que no pudieron hacer una neta diferencia o una asociación, digamos, una asociación con ese mensaje que estaban dando Wagner y Jones? ¿Cómo fue que ellos no pudieron hacer una como reconocer que ese era realmente el mensaje que ellos que ellos ya conocían, ¿no? Yo creo que influyó mucho en esto el, la, el orgullo y la suficiencia propia y el espíritu laodicense, yo diría. El espíritu laodicense, ¿no? Por no calcular estos humildes jovencitos, digamos, porque eran jovencitos, quizás se creían eran muy poca cosa para explicarles a ellos y decir que este era verdaderamente el mensaje que Dios había mandado, ¿no? A través de esos humildes mensajeros. Y creo que eso también influyó bastante, el orgullo y la suficiencia propia y el espíritu de la odisea. Vamos a continuar. Después, si hay alguna mano que quiere aportar, mis hermanos, por favor, están todos invitados que participen y que digan lo que ustedes sienten, hermano. No solamente debo yo sola eh, comentar. También ustedes que están ahí, dependiendo de lo que entiendan de lo que quieran explicar, están libres de hacerlo sin problema, hermanos. Vamos a continuar. El intelectual más astuto, como también el santo más humilde, pienso que me quedé ahí, deja ver. Ah, no, acá me quedé. Eh, Jesús había sanado la relación rota de María con su Padre Celestial. La había restaurado a un compañerismo íntimo y amante con él, y le había enseñado a desear y disfrutar su compañía. Para María, Jesús era el amado, el camino, la verdad y la vida, en quien se centraba su amor, su devoción y sus afectos. Ella sabía que le había perdonado sus pecados y que la había hecho una nueva persona y un miembro de su propia familia celestial. A diferencia de los legalistas, María no esperaba ningún crédito celestial por su obra. Ella derramó el costoso ungüento sobre los pies de Jesús
sin pensamientos egoístas de recompensa, solo por su amor a Él y por lo que Él había hecho para con ella. Ella simplemente había seguido las indicaciones del Espíritu Santo. Su ungimiento de Jesús fue una expresión de su amor pleno y de su entrega a Jesús y a su familia celestial. Qué hermoso. Después que termine esta página, voy a decir algo en cuanto a esto. El intelectual más astuto, como también el santo más humilde, pueden disfrutar un compañerismo así. Un bebé nace y vive sin ser capaz de explicar el origen de su vida y el proceso de su nacimiento. La ciencia de la salvación no puede ser explicada, pero puede ser conocida por experiencia. Gloria a Dios. Un cristiano puede disfrutar de un íntimo compañerismo con Jesús sin ser capaz de comprender y explicar en detalle el proceso por el cual llegó a darse. Él simplemente ha nacido al reino de Dios sin estar completamente consciente del proceso del nuevo nacimiento. Bueno, yo creo que es muy profundo esto que dice aquí. Eh, mi madre, yo no sé si ella me lo decía por tanto por decirme y quizás ella misma nunca, quizás yo digo sí, hablo así porque no sé, porque después que yo he meditado y he crecido y en la fe, entonces es que he comprendido lo que significa enamorarse de Cristo. Pero ella siempre me decía, mi mamá me decía siempre que enamórate de Jesús, enamórate de Jesús. Y es cierto, si nosotros no nos enamoramos de Cristo, si no tenemos ese amor profundo, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor ¿cómo se dice? Eh, que no, que no se puede explicar. Si no nos enamoramos de Cristo, de su persona, de lo que Él es en realidad, eh, pienso que nunca primero vamos a tener un nuevo nacimiento y segundo no vamos a comprender jamás el, el plan de la redención, el plan, la ciencia de la salvación, no lo vamos a entender porque pienso que como María, ella comprendió el valor tan grande que tuvo que Cristo le hubiese perdonado sus pecados. Y ella sintió un amor tan profundo, tan grande y un reconocimiento tan extraordinario que el Espíritu Santo mismo la guió a ella a darse cuenta, ¿no? Y a reconocer que el amor no importa, no debe esperar nada, como dice 1 Corintios 13. Prácticamente yo cuando leo esta historia solemne y profunda, porque es una historia profunda, con una mujer pecadora y una mujer, como digamos, cualquiera, digamos, ¿no? Pero lo profundo que el Señor, a través del Espíritu Santo, hizo esa obra en su vida. Y la Biblia dice que el que más ama, el que más se le perdona es el que más ama. Y ella tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo por qué amar a Cristo de la manera como ella lo amó, porque ella estaba convencida de su condición, cuál era, ¿no? Y se sintió
así talmente acogida en los brazos de Jesús en su corazón que se entregó sin reservas, sin reservas. Y pienso que nosotros también debemos hacer lo mismo. Si nosotros, miren mis hermanos, si nosotros no nos enamoramos de nuestro amado Salvador Jesús, nunca vamos a poder entender el, 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 el porqué y el sufrimiento y el por qué Cristo vino y se entregó por cada uno de nosotros. Y para eso debemos contemplar a Cristo cada día, contemplar a Cristo a través de su palabra. Si no nos enamoramos de Cristo, no vamos a poder eh, sobrevivir al tiempo de angustia, mis hermanos. ¿Ustedes saben por qué? Porque si nosotros no sentimos un amor profundo por Jesús, cuando llegue la crisis y tú te veas que te va a faltar tu familia, que te va a faltar el techo, que te va a faltar el alimento quizás, que te va a faltar tu propia familia, te van a rechazar, que tú te vas a sentir solo en este mundo sin ningún apoyo terrenal. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento si nosotros no estamos enamorados profundamente de Jesús? Si no comprendemos el valor tan grande y tan inmenso de su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando llegue el momento de la crisis, mis hermanos, nosotros vamos a ceder y vamos a abandonar a Cristo. Por eso es que no todo el mundo, la salvación es algo sumamente difícil y no todo el mundo va a poder ser salvo porque no vamos a poder entregarnos completamente y cabalmente a Cristo. O sea, no importa lo que venga, no importa cuánto voy a sufrir, no importa cuán grande va a ser la crisis, yo tengo que estar eh, anclada en un fundamento firme, en un fundamento no solamente intelectual, sino, eh, digamos, de corazón, íntimo, íntimo. Esa es la palabrita. Ok, vamos a continuar. El concepto del nuevo nacimiento confundió al intelectual Nicodemo cuando lo escuchó por primera vez, pero él mismo lo experimentó más tarde. Una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios va más allá del reconocimiento intelectual. Am, un compañerismo vibrante con Jesús como el centro de los afectos de uno. Y un compañerismo tal con Dios no estará limitado a los pensamientos y a las emociones. eh, Inevitablemente se reflejará en la actitud de uno y fluirá en acciones voluntarias de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, porque esa relación íntima tiene que ir de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, cada día creciendo más, cada día creciendo más. Porque Enoc, cuando caminó con Dios, eso no fue una cosa ocasional o de vez en cuando, sino que fue una cosa continuativa, una cosa continua, una cosa todos los días, a cada momento, a cada instante. Jesús, a través de su Espíritu Santo, está con nosotros en cada momento, en cada instante, en cada
situación, no importa cuán difícil y compleja pueda ser, pero el Señor está con nosotros. Y eso debería darnos una seguridad, ¿verdad? Y crecer en este camino. Este compañerismo de alma con Jesús aquí en la tierra nos preparará para la eternidad con Él en su reino. Claro, porque si nosotros acá no nos preparamos, miren mis hermanos, eso es algo real y literal. Si ¿por qué el Señor nos da tanto, nos da tantas oportunidades? ¿Por qué el Señor es tan misericordioso con nosotros? ¿Por qué el Señor no ha venido aún? ¿Y por qué el Señor todavía insiste que nos preparemos y nos los grita a cada instante en su palabra, en los libros, en el espíritu de profecía? Prepárate, prepárate con tu Dios. Porque mis hermanos, si nosotros no debemos aquí, en esta tierra, prepararnos. ¿Y qué significa prepararnos para el cielo? No es, voy a hacer una preparación teórica y ya cuando Cristo venga, punto, me voy para el cielo. No, hermano, si no es así, no funciona. Y nunca va a funcionar. El Señor nos da oportunidades en esta tierra para que nos preparemos, para que vivamos acá en esta tierra, aunque si hay mucha gente que no cree esto, aunque la palabra de Dios sí lo dice claramente. Mucha gente no cree que debemos hacer esa preparación aquí. Nosotros aquí en esta tierra debemos vivir como pretendemos de vivir en el cielo. Porque si no, mis hermanos, allá vamos a estar mal, vamos a estar incómodos y vamos a tener que venir para la tierra rápidamente porque nos vamos a sentir mal. Eh, Aquí dice Isaías 1:19 que está ahí entre, entre paréntesis, que dice de ver a Isaías. Isaías dice 1:19, si quisierais y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, no es una cosa, no, ya tú, yo me preparo como yo quiero y ya que yo voy a estar listo. No, 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 no es así. Debe ser una preparación eh, en dos términos, digamos. Lo debemos desear nosotros mismos de todo corazón y ese deseo ferviente y anheloso que tenemos nos va a llevar a obedecer. Y entonces ahí será que nos vamos a preparar, porque nadie va para el cielo en desobediencia, nadie. Y no es en algunas cosas que debemos de obedecer, es en todo, porque el Señor viene a buscar a un pueblo, a un grupo de personas que, que se parecen a Él mismo, que son como Cristo, como Jesús. Entonces, y no es fácil, ¿no? No es fácil. Eh, es una preparación muy, eh, como digo, oh, la palabra no es bien. Es una preparación cabal, es una preparación minuciosa, minuciosa, una preparación minuciosa, no en algunas cosas, sino en todas las cosas. Y eso no va a depender de mi poder, de lo que yo sé, lo que yo he estudiado, de lo que yo he leído, de lo que yo he aprendido. Más bien, eso va a depender de la relación íntima y de la guía y de permitirle al Espíritu Santo de guiar nuestras vidas y Él mismo es que hace esa obra en cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo.
Un vecino una vez me contó su experiencia en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Como adventista del séptimo día, de apenas 20 años, formó parte de las fuerzas invasoras traídas del norte de África y arrojadas contra la fortaleza Europa en las costas de Salerno, en Italia. Aparentemente, él era el único cristiano profeso en toda su unidad. Muchos de sus compañeros soldados, en otros aspectos iguales a él, jóvenes, solteros, esperando morir cualquier día, empleaban su tiempo libre en parranda. Yo le pregunté, ¿qué te permitió permanecer leal a tus principios cristianos bajo circunstancias tan adversas? Su respuesta llegó rápida y simple. Tenía una novia en Kansas. El pensar en ella me ayudaba a permanecer leal a mis ideales cristianos. Aunque separados de su amor por miles de kilómetros, estaban juntos en espíritu. Su unidad de alma o su afinidad con su novia en Kansas influyó más sobre él que la compañía física de sus despreocupados compañeros. Su profundo compañerismo con una joven pura le ayudó a mantenerse aferrado a sus principios cristianos durante sus años de servicio como soldado en Europa. La experiencia de este joven soldado ilustra el compañerismo que usted y yo podemos disfrutar con Jesús aún hoy. Es un compañerismo íntimo y amante. La persona que disfruta un compañerismo tal con Dios ha experimentado el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. El compañerismo con Dios está basado en la fe, en la completa confianza en Él. Una confianza tal lleva a una entrega completa, así como una esposa amante se entrega a su marido y viceversa. Esta entrega les trae el placer y el gozo más estimulantes a ambos. Como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, espiritualmente vivos, disfrutaremos hoy o por lo menos buscaremos tal compañerismo con Jesús, dulce e impartidor de paz. Entonces será nuestra la experiencia de la justificación por la fe y solo entonces usted y yo habremos aceptado en realidad el mensaje de 1888 y no lo habremos rechazado. Solamente cuando lleguemos a tener ese tipo de compañerismo con Cristo, entonces no vamos a rechazar este mensaje de 1888, lo que les faltó a ellos. Y esta es nuestra gran, como decía el título, nuestra gran esfida, ¿no? Ahora no me acuerdo en español, ¿cómo se dice? Espérate, que no me acuerdo la palabra en español. Me viene en italiano la palabra y no en español. No sé por qué. El desafío, nuestro gran desafío, exactamente. Ok, continuamos. Ya estamos terminando. Un compañerismo tal como este que hemos apenas leído, nos transformará. Claro. A la mayoría de los hombres jóvenes les gusta cómo cocina su madre. Cuando se casan, pueden encontrar que la comida que se sirve en su nuevo hogar es bastante diferente de la de su mamá. A veces no les gustan los nuevos platos, pero aman a sus esposas y quieren agradarlas. Así que comen fielmente lo que preparan sus esposas. En tanto, siguen comiendo la nueva comida, sus papilas gustativas se acostumbran a ella. Lo que al comienzo comían de mala gana, ahora comienzan a disfrutarlo realmente.
Sus gustos han cambiado. El cambio en el gusto es posible porque aman verdaderamente a sus esposas y quieren agradarlas. Como cristianos, al amar a Jesús y a su Padre, nosotros también seremos transformados. Amén. No meramente conformados a su manera, bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo. Lo que al comienzo nos desagradaba acerca del camino de Dios, según lo expresa su ley, comenzará a agradarnos y lo amaremos, transformados por el amor divino, como dice Romanos 12:2 y 2 de Corintios 3:18. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Yo con todo mi corazón deseo que el Señor haga ese cambio y que yo pueda anhelarlo y desearlo con todo mi corazón, para que el Señor pueda obrar ese cambio profundo y radical y transformador en mi vida. Y espero que a cada uno de ustedes también puedan desear lo mismo. Muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis no alcanzaron un compañerismo transformador con Dios. Y eso es lo triste, mis hermanos. Aunque eran ministros, no lo conocían como su amigo. Esto debiera servir de alarma a todos nosotros y especialmente a todo aquel que es ministro u obrero en su iglesia. Tremendo. Hoy la historia se está repitiendo. Yo cuando leo todo esto, yo veo que la historia se está repitiendo hoy. El mismo espíritu de los delegados del Congreso de Minneapolis es el mismo espíritu que reina hoy y el compañerismo que muchos dicen de tener no obra una transformación en ellos. Entonces es un falso, una falsa experiencia, digamos, espiritual. En la parábola de las 10 vírgenes, la mitad wow, de las que esperaban al novio estaban dormidas espiritualmente. Es posible, ocurrió en Minneapolis. La mitad estaba, aquí dice la mitad, pero en la parábola de las 10 vírgenes, estaban todas dormidas, no la mitad. Espiritualmente, ok, espiritualmente es posible, ocurrió en Minneapolis, lo mismo. Que aún los ministros de Dios en la iglesia remanente estén dormidos espiritualmente. Uf, hay una cita que dice, la hermana White dice, pastores dormidos predicando a una iglesia dormida también. O sea que todos están durmiendo. Y hoy más que nunca yo veo eso. Eh, que aún los ministros de Dios en la iglesia remanente estén dormidos espiritualmente, pero Dios está dispuesto a ayudarnos y es perfectamente capaz de hacerlo. Yo lo creo que sí, pero es que el Señor no va a hacer un milagro, Él no va a obrar un milagro en mi vida si yo no quiero. O sea, Dios no puede hacer la obra que yo tengo que hacer. Él tiene que hacer la de él, pero yo tengo que hacer la mía. Y todos los que están durmiendo, los que estamos durmiendo espiritualmente, si no nos despertamos, ¿cómo Dios va a hacer la obra? ¿Cómo Dios la va a hacer? Debemos despertar, pero Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto y Él sí que puede, porque Él es todopoderoso. No importa cómo estemos, mis hermanos. Deseémoslo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que el Señor, Él está dispuesto a ayudarnos y es capaz de hacerlo.
a permanecer despiertos espiritualmente y solo estando espiritualmente despiertos, evitaremos de unirnos tanto a los antiguos judíos como a nuestros antepasados espirituales de 1888 para crucificar a Jesús. Eso sí que es real, mis hermanos. Mientras nosotros estemos dormidos espiritualmente, ¿por qué las iglesias están en la condición que están? Porque están todos dormidos, mis hermanos. Y algunos que están despiertos, que quieren ayudar a la iglesia y despertar a la iglesia, tristemente son considerados extremistas, tan locos, tan fanáticos, legalistas, y ya ustedes saben todo por ahí. Tristemente, despertemos, mis hermanos, porque ya no es tiempo para, miren, Cristo está a las puertas, más de lo que nosotros no podemos imaginar, más de lo que nosotros no podemos imaginar. Y esta vez, mis hermanos, miren, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer ya muchas veces. Y esta vez ya el Señor no va a impedir que se dicte una ley dominical. Y yo creo una cosa más. En el tiempo de 1888, A.T. Jones, cuando fue al Congreso a defender la libertad religiosa, usado por el Espíritu Santo allí, en la manera como él se expresó allí y habló, el Espíritu Santo lo usó con poder. Pero yo a veces me pongo a pensar, mis hermanos, ¿cuántos de los ministros, porque así tengo que hablar, porque mirando la condición de nuestra iglesia hoy, los que guían a la iglesia son los ministros y los dirigentes, que son los ancianos, y esos son los que están llevando adelante la iglesia. Y yo me he preguntado varias veces, ¿estarán ellos dispuestos a presentarse allí en el Congreso para defender la libertad religiosa en el modo como lo hizo A.T. Jones en el 1888? Yo creo, mis hermanos, que, miren, mirando la condición de nuestros líderes, de los mismos pastores, la mayoría, porque hay tantas cosas que yo a veces yo digo, pero ¿cómo es posible? Yo he escuchado en esta semana pastores de renombre muy famosos que todos conocemos acá, que le hacen preguntas y no tienen el valor. Yo no sé, mis hermanos, pero a mí me rompe el corazón. Y yo voy a decir aquí, cuando yo escucho un pastor de renombre, muy amado por la iglesia, que le hacen una pregunta y no responden directamente a esa pregunta, sino que dan muchas vueltas diplomáticamente y por no sé, en vez de ir derechito y directos y dar la respuesta como tiene que ser. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Es que no tienen el coraje, no tienen el valor o tienen miedo de algo, de perder algunos privilegios o quizás de ser acusados por la organización o algo así? Mire, mis hermanos, aunque a mí, yo me he propuesto siempre, yo lo he dicho, aunque me odien, aunque me detesten, yo siempre voy a decir la verdad. Yo siempre voy a decir la verdad como está en la palabra de Dios y como Dios quiere que la digamos. Aunque le duela a quien le duela, aunque no le guste al que no le guste, aunque me odien y me detesten, pero yo voy a decir la cosa como hay que decirla, porque es que, miren, mis hermanos, el Señor nos va a tener por culpables. Si tú envuelves la verdad en un papel bien bonito para no ofender, para no hacer daño, para... No. Si hoy en día yo escuché voy a decir esto, escuché a una persona hablando de que hay una universidad, en una universidad nuestra, yo sé que hay más de una, pero bueno, vamos a decir que esta persona decía así, una universidad
que están enseñando, porque eso es más de una, porque eso lo sabemos, eso hace rato que lo están enseñando. Acá en Italia, eso se enseña hace siglos, hace mucho que se enseña eso, que no hay un santuario en el cielo, no hay un santuario, que eso es como simbólico, cuando la palabra de Dios es tan clara. Y esta persona no quiso decir el nombre, o sea, este pastor es muy, muy conocido y muy famoso, por todos nosotros, no quiso decir el nombre de la universidad. Dígame usted. Cuando una apostasía, porque eso se llama apostasía y grande apostasía, como yo, pastor, ministro, que amo esta iglesia, no voy a decir el nombre de esa universidad para que todos los que me vean en este video sepan que no deben ir a esa universidad si no se quieren encontrar con esta verdad que están predicando, enseñando a los nuevos pastores que van a estudiar en esas universidades, que no hay un santuario celestial, ¿eh? Dígame usted si eso no es grave. Yo lo veo gravísimo. No grave, no, gravísimo, gravísimo. Miren, yo pienso que la verdad no tiene amigos. Yo no tengo amigos para decir la verdad. Porque tú eres mi amigo, yo voy a acariciar, la voy a envolver, te la voy a presentar en otra manera. No, 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 no. No, hermano. ¿Por qué no? Porque nos hacemos cómplices. Nosotros también nos hacemos culpables si queremos envolver la verdad y no vamos directo y decimos las cosas como son y como están, engañando al pueblo. Bien lo dice Isaías, pueblo mío, los que te guían te engañan. Y es así literal, mis hermanos. Los que te guían te engañan y envuelven la verdad por no herir, por no hacer sentir mal a alguien, por no ser el primer escandaloso que denuncia algo. No, hermanos. No, no, no. Nosotros tenemos que decir la verdad, aunque le duela al que le duela, aunque sea quien sea. No importa si es el director, si es el dirigente, si es el presidente, si es el tesorero, si es el que sea, mis hermanos. Aquí dice que nuestros antepasados espirituales hicieron justamente eso en Minneapolis en 1888. Ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Y hoy en día, mis hermanos, hay miles y miles que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, del daño tan terrible que le están haciendo al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, mis hermanos, ¿dónde vamos a llegar? Si nosotros no nos, por nosotros mismos nos ponemos a estudiar con el Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija, mis hermanos, vamos a hacer el fin que hicieron ellos. La mayoría en el 1888 no lo aceptaron el mensaje, lo rechazaron y contristaron el Espíritu Santo. Y hoy nos va a pasar lo mismo. Eh, Se desviaron hacia ello por un desacuerdo sobre algunos asuntos secundarios. Siempre, eh, ¿cómo se dice? Yéndonos por otro lado, por las ramas, por las ramitas, en vez de ir directamente al tronco de la cosa. 2 años después del Congreso, Elena de White lamentó el bajo nivel espiritual de la iglesia, pero dijo: los miembros de nuestra iglesia no son incorregibles. La falta no debe colocarse tanto sobre ellos como sobre sus maestros. Sus ministros no los alimentan. Wow. Díganme ustedes, mis hermanos. Hablen, mis hermanos, digan algo. Díganme ustedes si esto no pasa hoy en día. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, mis hermanos.
La falta no debe colocarse tanto sobre los miembros de iglesia, sino sobre ellos sino sobre sus maestros. Sus ministros no los alimentan. Hoy no hay alimento, no hay, lo que hay es comida chatarra. El error principal en el rechazo del mensaje de 1888 no estaba en la gente en general, sino en los ministros. Ustedes ven, mis hermanos, hoy pasa la misma cosa, no está en los miembros de la iglesia, está en los dirigentes. Yo diría no solamente los ministros, está en los ancianos, en los que dirigen, en los que llevan la grey adelante, en esos. Más más que en los ministros, yo diría los dirigentes, en los dirigentes también. Cada persona en nuestra iglesia hoy que es un ministro o un maestro o un dirigente en cualquier cargo, debe considerar seriamente esta asombrosa declaración. Es sí, mis hermanos. Yo también lo creo que es así. En conexión con esto, es valioso notar que el mensaje a la Odisea se dirige primera y principalmente ¿a quién? Al ángel de la iglesia en la Odisea, según dice Apocalipsis 3:14. Los ángeles son las estrellas de las siete iglesias y los ministros de Dios están simbolizados por las siete estrellas. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él las llena de luz. Él guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros. Para poder guiar de acuerdo con los planes, para poder guiar de acuerdo con los planes de Dios, los dirigentes del pueblo de Dios deben estar bajo la constante dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Si no es así, serán estrellas caídas, como llegaron a ser algunos dirigentes adventistas en conexión con la experiencia de 1888. Me está llamando una persona. Es posible estar bien familiarizado con las enseñanzas de la Biblia y no poseer el conocimiento salvador de Dios. Oiga, los sacerdotes judíos del tiempo del nacimiento de Jesús sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, pero no conocían ni a Dios ni a su espíritu. El sacerdote que sostuvo a Jesús en sus brazos en el momento de su dedicación en el templo no sabía que había nacido el Mesías prometido, pero los pastores que estaban mucho menos familiarizados con los rollos sagrados estaban relacionados con Dios y así se enteraron del nacimiento de Jesús por los ángeles. También los magos, con su escaso conocimiento de las Sagradas Escrituras, y Simeón y Ana, por medio de indicaciones del Espíritu, lo supieron el mismo día que Jesús fue dedicado. De acuerdo con el plan de Dios, habían abierto sus mentes a Él y habían invitado al Espíritu a morar en el templo de su alma. La repetida súplica de Elena de White a los dirigentes y a los delegados de la sección del Congreso de la Asociación General en Minneapolis era a experimentar la conversión y que abrieran sus corazones al Espíritu Santo. Es solo a través de su iluminación que las enseñanzas de la palabra de Dios pueden ser correctamente comprendidas para salvación. Por medio de la morada del Espíritu en la persona, esta es y sigue siendo un hijo de Dios. Aquí ahora va a decir algo sobre el pastor Neal C. Wilson, que era el presidente de la Asociación General, el papá de Ted Wilson. Dice acá que consciente él, Neal Wilson,
de que no todo es ideal en nosotros como pueblo. Él dijo esto aún en un sermón que dio el sábado en la sección trienal de la División del Lejano Oriente en Singapur, el 7 de noviembre de 1987. Él señaló que la reforma surgirá inevitablemente de un verdadero reavivamiento. Sí, pues eso no lo tenía que decir porque eso lo sabemos. Desafió a los dirigentes de la División del Lejano Oriente con esta pregunta convincente. ¿Cómo puede la iglesia esperar cambios si los dirigentes no cambian? Mm, Sí, pero ay. Como iglesia, todos necesitamos prestar atención al desafío que Elena de White presentó en el Congreso de la Asociación General de 1901 con estas palabras. Ha llegado el tiempo cuando este pueblo debe nacer de nuevo. Quienes nunca han nacido de nuevo y quienes han olvidado que fueron limpiados de sus viejos pecados, necesitan convertirse. Bueno, Ana, hay un amigo mío por ahí. ¿Sí? sí, que bueno, que no, que he levantado la mano aquí y parece que no te avisan. Ah, ok. Sí, que puedo decir algo. Sí, claro. Eh, Ahora que estabas leyendo lo de Neil Wilson, ya antiguo presidente de la Asociación General, el padre de Ted Wilson, el que fue, pues, estos últimos años presidente de la Conferencia General, Neil Wilson dijo, dijo, tengo guardado eso, refiriéndose al libro El conflicto de los siglos, cuando jesuitas infiltrados aprietan y quieren, no sé, quieren hacer todo el daño que pueden con todo el descaro del mundo, pues hay dirigentes que también bajo la presión dicen cosas que normalmente no dicen. Y cuando se Claro, sienten un poco acorralados, cuando se mm, ven acorralados, pues también dicen cosas que normalmente se callan. Y con Ted Wilson ha pasado lo mismo que pasó con su padre. O sea, muy astutos, sí, muy astutos. Y Nell Wilson en un momento dado dijo, y no lo dijo una sola vez, creo que fueron dos o tres veces, refiriéndose al conflicto de los siglos y a todos los que creemos en el mensaje del conflicto de los siglos, dijo, hablando del conflicto, que era basura histórica a la que se aferraban solo una minoría fanática dentro del adventismo. terrible, sí, sí. Terrible, terrible. Basura, basura histórica. Eso más o menos ocurrió, creo que se dijo, no quiero equivocarme, pero ocurrió más o menos en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, creo en reacciones que hubo contra la Iglesia y que fue señalada de una forma bastante dura. Bueno, pues algunos dirigentes pues decían de que los duros solo eran una minoría y que la mayoría de la Iglesia adventista ya no profesaba aquella fe tan radical de los pioneros, sino que ya se había conformado más a los tiempos actuales, ya era más dócil, ya era más, no sé, como más de acuerdo con todas las otras denominaciones evangélicas. No sé, Mm, no me acuerdo muy bien el año que lo dijo, pero creo que sí que tenía que ver algo con ese tiempo. Sí, hermano, y bueno, mire, hace mucho que tenemos la apostasía dentro de nuestra iglesia con los dirigentes, comenzando desde los más altos puestos allá arriba. Eh, y, y bueno, él en cierta medida él dijo una verdad, porque es así. Solamente los fieles van a ser unos pocos, unos pocos. Los que se van a mantener fieles a este mensaje, a la verdad, no va a ser toda la iglesia, y menos los dirigentes. Ellos todos van a apostatar, mis hermanos. No crean que los dirigentes, yo creo personalmente que ellos todos van a apostatar, todos, todos.
Porque es que, mi hermano, usted, mire, nosotros no nos podemos ligar con el mundo, no podemos hacer uniones ilícitas con el mundo. Para nada, no podemos, porque es que el diablo siempre arrastra a los fieles, te va a arrastrar la apostasía. Nosotros no podemos jugar con el fuego porque nos vamos a quemar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Es que están jugando con el fuego, se están mezclando demasiado, están entrando muy profundamente con los infieles, con los impíos, y no son los impíos que se van a convertir, no son los impíos, son ellos se van a llevar a lo que arrastran, a lo que se dejen arrastrar, porque a los que van a esas reuniones y que se juntan con ellos y que están haciendo comunela por todas partes con ellos, tristemente, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. El pueblo fiel de Dios no va a ser la iglesia adventista como la conocemos hoy. El Señor tiene algunos, algunos, y no son los ministros. Y en este capítulo lo hemos visto claro también, muy claro. Siempre son los líderes los que llevan el pueblo a la apostasía. Y yo no confío en ningún hombre, por más apariencia de piedad que tenga y por más sermón bonito, porque a mí hace muchos siglos que se me cayó propio como espiritualidad Ted Wilson, que a veces hablaba muy bonito, pero que no actuaba como tenía que actuar. Y entonces yo cuando veo algo Amén. así, yo digo, ¿de qué me sirve, mis hermanos? Es que yo creo que ellos lo hacen como para calmar las aguas, pero por allá atrás, ¿qué están haciendo? Lo contrario de lo que están predicando. Pero no se Disjuntar. puede ser de esta forma, no se puede ser de esta forma, hermana Nirma. Ted Wilson, ni él, ni su padre, ni Ayrton Kohler, que es el actual presidente de la Conferencia General, no se puede tener dos mensajes y dos caras. O eres blanco o Eh, eres negro. No, exacto. no, no sombreado, no, 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 no. O eres blanco o eres negro, no. Y saben, son como serpientes que quieren Mm, quedar bien con todo el mundo. Y eso no se mm, puede, no se puede quedar bien con todo el mundo. claro que no. Eso sí yo lo creo, mi hermano. Es que son falsos maestros y falsos ministros. Vamos a ir terminando y después comentamos algo más. El deseo de Dios para cada uno de nosotros hoy, hombre, mujer, joven y niño, es que escojamos ser convertidos de nuevo cada día, que escojamos tener el Espíritu como nuestro constante invitado del alma. La sesión de la Asociación General de 1888 y su secuela presentan una apelación insistente a cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En forma individual, deberíamos planear, familiarizarnos con las enseñanzas de la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo y responder a las palabras del apóstol Pablo. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. O póngase a prueba, como dice 2 Corintios 13:5. Estoy disfrutando un compañerismo diario con Dios mediante la lectura de su palabra, bajo la guía iluminadora del Espíritu Santo y comunicándome con Él en oración en el nombre de Jesús. Preguntas para meditar, para respondernos nosotros mismos y si contestamos no, hora de comenzar a hacer cambios. ¿O es que otros intereses me privan de tiempo para el compañerismo de alma con Dios y Jesús? Eso es muy importante, mis hermanos. ¿Cuáles son esos intereses tan importantes que me privan a mí del tiempo para yo estar en comunión con el Señor, para estudiar su palabra, para aprender a amar a Cristo? Si usted tiene algún interés o algo que le prive de ese tiempo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, renuncie, mis hermanos. Renuncie a ese, a esa cosa que lo está impidiendo a usted, que usted tenga su tiempo de calidad con el Señor.
Porque mi hermano, esto es cuestión de vida o muerte. La salvación es una cuestión de vida o muerte y hoy más que nunca nosotros debemos estar conscientes, mis hermanos, que miren, yo me angustio tanto porque yo pienso, yo digo, yo le digo al Señor, pero Señor, se necesita tanto tiempo eh, para uno tener ese arrepentimiento real. Se necesita tiempo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que mi familia, mis hermanos, Señor, ábrele los ojos para que se arrepientan, para que te busquen, porque que no van a tener tiempo? Y se necesita tiempo para yo poder ver retrospectivamente mi vida, toda mi vida pasada. Se necesita tiempo, mis hermanos. Y no tenemos tiempo. Y yo no sé, la gente está tan despreocupada y tan tranquila que yo le digo al Señor, ay, por Dios, Señor, a un milagro, toca los corazones, atráelos a ti como tú has prometido, porque sinceramente no sé, no veo cómo es que vamos a poder recuperar ese tiempo. No lo vamos a poder recuperar. Solo en la medida en que desarrollemos un compañerismo profundo como el que tenía el soldado con su novia de Kansas, seremos salvaguardados de tropezar ciegamente con el temido pecado, como lo hicieron nuestros antepasados espirituales en 1888. Solamente así. Y hasta aquí llegó el capítulo 14, el último capítulo. Yo creo que ya estamos conscientes de cuáles son los desafíos para nosotros hoy, para no repetir nuevamente esa historia triste en la historia adventista del séptimo día de nuestra iglesia, para no repetir ese espíritu tan tremendo, mis hermanos, como vimos en todo este libro. Que el Señor nos dé humildad, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé un nuevo nacimiento más real y eficaz, real, porque a veces somos muy sentimentales y decimos que a veces escuchamos algo, un tema o algo, escuchamos y nos conmovemos y que sea, y después de 2 o 3 días ya volvemos a lo mismo. Y esto no es el Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo hace una obra profunda de arrepentimiento y de nuevo nacimiento, ese amor, ese fervor, esa devoción, esa entrega, ese tiempo de calidad con el Señor, ya usted no lo pierde, hermano. Usted no lo pierde. Y cada día más, usted se entrega más. Usted le permite al Espíritu Santo de ir eh, cambiando esos malos rasgos de carácter, de ir limando, de ir cincelando cada parte pun- puntiliosa que tenemos, o aguda, que digamos, aguda. Que, que podamos tener esa experiencia profunda con el Señor y que nuestras vidas sean transformadas. No sé si ustedes, todos, ya espero que sí, que hayan comprendido cuál es eh, este mensaje tan importante. Yo a veces me pregunto, yo escucho mucha gente que habla del mensaje de los 3 ángeles, pero nunca mencionan el mensaje de la justicia, de la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Entonces a veces me pasan como dudas y digo, pero ¿sabrá esta persona que, que el mensaje de los 3 ángeles no es solamente lo que vemos allí escrito en Apocalipsis 14? eh, es también el mensaje de la justicia de Cristo, pero que no se habla de eso. Y también esa es otra pregunta que yo me hago a menudo. Y digo, Señor, ¿cómo es que tú vas a hacer para que este pueblo recapacite, reflexione, piense en una manera solemne y
y haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo, pero yo espero que el Señor, que cada uno de nosotros se deje tocar por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda poner en tu corazón de estudiar este mensaje, lo que significa y lo profundo y lo importante que es este mensaje. No hay otro mensaje más importante, mis hermanos, porque cuando una persona entienda este mensaje de la justicia de Cristo en nuestras vidas, ya todo lo demás va a venir solo. Porque aquí es que está, aquí es que el enemigo no quiere que se comprenda. El enemigo no quiere que se entienda este mensaje. Porque él sabe que cuando el pueblo despierte con este mensaje, ya él no va a tener más chance. Ya, ya el diablo no va a tener más chance con el pueblo de Dios. Ya no lo va a dormir más, ya no lo va a acurrucar más, ya no lo va a mecer más para que siga durmiendo. Cuando cada uno de nosotros despertemos a lo que significa la verdadera justicia de Cristo en mi vida y en tu vida. No lo sé si hay algún comentario, levanten, abran su micrófono, mis hermanos, hablen, digan. Ah, sí, la hermana Cristina dice, muchos se quedan con la justificación por la fe de Lutero. Sí, mi hermana, eso exactamente. Exacto, exacto. Muchos se quedan aún de nuestra iglesia, porque como quieren seguir bien con el mundo, ellos se agregan a Lutero y se quedan allá y se quedan enanos espirituales y no quieren seguir creciendo. Se quedan allá en el lugar santo y no avanzan al lugar santísimo. Y eso es lo triste, mis hermanos. Es triste, triste y lamentable. Eh, no sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Sí, bueno, comentar no, simplemente es algo que os propongo. Eh, Os propongo de que un, toda una reunión o un día aparte, no sé si es que no se quiere perder ningún tema de los que tocan los 3 días por semana que tenemos. Eh, Mi propuesta es que tendríamos que hacer una reunión solo dedicada a, a ver, a orar y, y esperar de que el Espíritu Santo nos toque y dejar una semana por delante después, una semana por delante, entre dos reuniones. Una para comentar qué es lo que podemos empezar a hacer de forma práctica en el lugar donde estamos, planes, compromisos que cojamos entre nosotros y con el Señor, o con el Señor y entre nosotros. Pero así como años atrás, yo cuando entré en la iglesia hace 45 años, eh, entre la escuela sabática y el culto había unos 10 minutos que se dedicaban a informes de actividad misionera de la iglesia. Y yo os propongo eso, que hagamos planes de trabajo misionero, pues folletos, revistas, sí, estudios bíblicos, o sea, que nos comprometamos de una forma ya más seria entre nosotros, que nos desafiemos, sí, unos a otros en el sentido de hacer planes ya, no de tanto hablar, sino de comprometernos más públicamente entre nosotros. Sí, y si tenemos que conseguir material, que hay mucho, simplemente sería seleccionarlo. Hay algún departamento de la escuela de la iglesia que ahora no me viene, ay, no me vendrá, pero hay como dos o tres, no digo escuelas, sino grupos de misión que tienen folletos, tienen libritos, tienen revistas y algunos en papel
y otros materiales así en digital, que tendríamos que hacer planes, sí, desafiarnos nosotros mismos, coger compromisos entre nosotros mismos. Yo la próxima semana voy a repartir 50 revistas. Muy bien, ¿de qué? ¿De cuál? Pues vale, de las que consigamos. Hace 5 años más o menos que tengo ya mucho material guardado, que me lo voy guardando de material digital, eh, y que eso se puede distribuir, pues claro, online, vía online, pero hay otras revistas pues que también las tenemos en papel. Pues vale, pues no sé, como hacía la iglesia antigua, sí, adventista y no antigua antes de nosotros, no, de hace 20, 30, 40 años. Y quizá en algunas iglesias aún muy apegadas al tradicionalismo histórico adventista, pues que aún lo hacen, claro que sí. Aquí en España, por ejemplo, un hermano que ahora me ha sorprendido son él, su esposa, y lo conocéis. Muchos de los que estáis aquí ahora y muchas lo conocéis, Gerardo y su mujer Ivette, y están yendo por mercados, poniendo una mesa ahí en el mercado del Mm, pueblo y repartiendo folletos y conflictos y revistas. Sí, pues sí, empecemos entre nosotros a coger compromisos y después de semana en semana hagamos informes, como se hacía antes en la iglesia adventista. Informes, pues yo he regalado 30 revistas, vale, pues yo 50, y nos animamos si nos lo comentamos unos a otros claro, y se puede hacemos hacer. planes. Claro, hermano, sí se puede hacer. ¿Cómo no? Podemos hacer eso. Pienso que, bueno, que muchos ya lo hacen ese trabajo, pero podemos hacer así. Hacemos una reunión, nos ponemos, como dice el hermano, podemos orar y hacer planes, qué vamos a hacer, qué materiales tenemos y bueno, pues a trabajar cada uno. Claro, yo estoy de acuerdo que lo podamos hacer. Yo siempre hago eso, mi hermano. Yo siempre tengo libros que regalo y todo lo que me llega a la mano. Yo siempre tengo Biblias, Conflicto de los Siglos, Camino a Cristo, El Deseo de toda la gente para regalar. Que Está bien. por suerte y por fortuna, digo yo, que aquí se encuentra mucho material así, que de fácil bueno, una parte de la iglesia me lo da, los libros, los conflictos de los siglos me lo da la iglesia. Y las Biblias me las da otra hermana y siempre nos mantenemos regalando libros y los caminos a Cristo y el deseo de toda la gente. Está bien. Eso es algo que ya para mí es normal, digamos. Hoy, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, lo voy a decir. Yo fui al supermercado, a un supermercado a hacer un poco de compra y vi que había como un librero. Y ahí en el librero había un cartel que decía eh, como invitando a la gente que llevara un libro y que cogiera un libro, que lo leyera y el que más le gustaba, que se lo llevara y que lo leyera y que si trajera otros y lo dejara ahí. Yo dije, pues ustedes no me han dicho nada. Fui a mi carro, cogí mi conflicto de los siglos y lo puse ahí. Y se lo puse así bien, bien en vista para que la gente lo coja, ¿no? Y yo aquí en las cabinas, aquí en Suiza hay cabinas, de esas cabinas viejas de teléfono, que la usan, que la han vuelto porque como no se usan ya, la han vuelto como librerías. Y ahí yo dejo Conflicto de los Siglos, dejo Biblia, dejo libros de salud, dejo revistas de salud, dejo revistas del sábado. Ahora mismo me estaba hablando una hermana que ellos tienen un ministerio que ellos producen libros en italiano, obviamente, eh,
es un ministerio independiente. Ellos no son italianos, pero ustedes saben que los italianos seguramente difícilmente hagan esto. Y ella ahora, ellos sacaron un libro nuevo. Pues son libros pequeños. Deja ver si veo uno por acá de esos. Pero son bien hermosos porque son ilustrados. Y, por ejemplo, mira este es de la ley dominical en italiano. Las leyes nacionales dominicanas son libros, yo no sé si lo ven, Sí, pequeñitos, y esos libritos así uno los regala mucho porque son pequeñitos. Y deja ver, y este que ellos están haciendo, ellos hicieron unos sobre el sábado, y son lindos porque son ilustrados, y la gente, y son bien colorados y bien llenos de colores, y entonces llama la atención a la gente para que lo coja. Y entonces ella ahora, el sábado pasado estábamos orando por este libro nuevo que va a salir y ya yo me prenoté y ella me va a mandar mis cajas de libro de esos que, que ya yo he regalado mucho. Hay uno que se llama, ese nuevo que están haciendo ahora, ella me dijo que el título me parece, si no me equivoco, eh, la huida de Babilonia, la huida de Babilonia, algo así. Ellos ya habían hecho uno de esos, pero ahora con algo más le agregaron, no sé. Y una cosa, lo estoy Nirma, esperando. de estos libros que estás hablando ahora, con la ventaja que tenemos hoy de que tenemos tantos medios para traducir y tal, ¿tienen alguno de estos libritos es en forma digital que tú nos lo puedas compartir en el grupo, que lo podamos descargar y después hacer nosotros planes con el consentimiento de los que lo han hecho en italiano, que nos lo dejen traducir y que después también lo tengamos, pues eso, en español y que, cientos de millones de hispanoparlantes. Yo creo que italianos no hay tantos en el mundo hoy de que hablen italiano como el español. Pues si ellos nos autorizan a traducirlo al español, pues oye, también podemos utilizar ese Pero material, ese material. sí, bueno, sólidamente ellos lo que traducen esos libros en italiano, casi siempre en español también están traducidos algunos. Vale, Bueno, eso que son así vale, libritos pequeños, sí, pero este librito, por ejemplo, de la ley dominical, eso en español está, solo que vale. es un poco Oye, más pues, grande. Ellos han hecho oye, un resumen. Ujú. empieza a compartirlo, Nirma, venga, cada semana ahí, pon algún librito, no uno, y si tienes 4, 5, 6 o 7, que ya los tienes en